The President is a great friend of the United States of America. He's a great friend of freedom. I would say that Guatemala, through his leadership, is our most strategic ally in the region. And that's why we're so pleased and grateful that he would take the time to come join each of us, those of you who have gathered from around the world, because he joins us in this battle for freedom. In fact, Guatemala Perdón. Apologies. Our apologies. Distinguido señor Robert Pettinger, presidente del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad. Distinguidos señores miembros del Senado de los Estados Unidos. Distinguidos señores miembros del Congreso de los Estados Unidos. Señores medios de comunicación, invitados especiales, amigos todos. Es un verdadero gusto saludarlos en esta noche especial. Distinguished Mr. Robert Pettinger, Chair of the Parliamentary Intelligence Security Forum, distinguished members of the U.S. Senate, distinguished members of the U.S. Congress, members of the media outlets, special guests, friends all, it is a real pleasure to greet you this very special evening. Iniciaré mi intervención agradeciendo la invitación de Mr. Pettinger, presidente del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, patentizando el gusto que me da el poder dirigirme a ustedes. I would like to begin tonight by thanking Chair Pettinger of the Parliamentary Intelligence Security Forum for inviting me tonight, and I underscore the pleasure that I take in addressing you. Así también debo ratificar que la pandemia COVID-19, que sorprendió al mundo en el año 2020, encontró en los países latinoamericanos en desarrollo focos de propagación ante los desafíos para los cuales no estábamos preparados. Quiero reconocer el rol trascendental que ha tenido el gobierno y el pueblo estadounidense con la donación de varios millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, lo cual agradezco en nombre de Guatemala. I need to underscore that the COVID-19 pandemic that surprised the world in 2020 found in Latin American countries, in developing countries, foci of propagation in challenges for which we're not ready.
Mi país ha sido por muchos años un aliado geopolítico estratégico de los Estados Unidos de América y la cooperación bilateral ha sido vital para tener sustanciosos avances en temas como la reducción de la migración irregular, el combate al tráfico de drogas y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la efectiva lucha contra la corrupción. Sin embargo, existen aún varios temas que deben ser reforzados. De esa cuenta, la seguridad en las fronteras, tráfico y trata de personas, narcotráfico, lavado de dinero, son solo algunos de los varios flagelos que aquejan a los países de la región y entre ellos a Guatemala. I wish to recognize the very important role that the government and the people of the United States have had with the donation of several million doses of COVID vaccines, which I appreciate on behalf of the Guatemalan people. My country has been for many years a strategic geopolitical ally of the United States of America, and bilateral cooperation has been vital in order to sustain the advances in topics such as the reduction of irregular migration, combating drug trafficking, and strengthening the rule of law and the effective fight against corruption. This notwithstanding, there are still several issues where efforts need to be bolstered further, and as such, security in our borders, trafficking and smuggling of persons, drug trafficking, money laundering are but a few of the several scourges that afflict the countries of the region, including Guatemala. Los esfuerzos en contra del narcotráfico han sido muy grandes. En el año 2020, por medio de las fuerzas antinarcóticas del país, se asestaron fuertes golpes a los grupos ilegales dedicados al trasiego de drogas, a los que se les incautó cocaína, que sobrepasó las 12 toneladas, para ser específicos, 12.845 kilos de coca, valuados en 176 millones de dólares, sin contar otros decomisos que incluyen aeronaves, vehículos, dinero en efectivo y la eliminación de plantas de amapola, marihuana y cocaína. Efforts against drug trafficking have been huge. In 2020, through the anti-narcotic forces of the country, we have blown stronger hits against those groups that illegally engage in drug trafficking, where we seized the cocaine surpassing 12 tons, and to be specific, 12,845.36 kilos, valued at 176 million US dollars, without taking into account other seizures, including aircraft, vehicles, cash, and the elimination of poppy seed, marijuana, and cocaine plantations. En el presente año, la incautación está por llegar a las 10 toneladas de cocaína decomisada. El registro actual refiere 9.000.
Se necesitan herramientas más completas, aviones para hacer interceptaciones, instrumentos aéreos para poder hacer este combate. Se ha logrado algunos helicópteros para poder combatir este flagelo y aún se necesitan algunos requisitos para utilizarlos, pero se trabaja arduamente en conjunto con las instituciones involucradas en el tema. Guatemalan Air Force radars are the ones which, in coordination with similar platforms in the region, give notice about the proximity of an illegal flight in our airspace. However, this is not enough. We need more comprehensive tools, aircraft to do interceptions, air instrumentation to be able to carry out this combat. We have been able to secure some choppers, some helicopters to be able to combat this scourge, but we still need to meet certain requirements to be able to use them. However, we are working very hard together with involved agencies on these matters. Luego de localizar las aeronaves en distintas áreas del país, la Fiscalía correspondiente del Ministerio Público, como directora de la investigación, planifica con agentes de investigación y del seguimiento a donde tendría que haber llegado esta droga. En algunas ocasiones se ha logrado incautarlas fuera de la aeronave. En este año se han hecho incautaciones donde las estructuras están enterrando la droga que se ha encontrado en los hoyos que cavan para poderlas ocultar. En el área sur de nuestro país se han encontrado dentro de los manglares. En otras ocasiones es necesaria la intervención judicial para allanar propiedades privadas para localizarla. After locating these aircraft in different parts of the country, the prosecution's unit in charge as the lead investigator plans with investigation agents and follows up the sites where the drugs should have arrived. At times, we have been able to seize the drugs right outside the aircraft. This year, we have conducted seizures where the structures are burying the drug. We have found the holes that they have dug to hid the drug. In the southern part of our country, we have found drugs in mangroves. And on other occasions, it has been necessary to get a court order to be able to conduct searches in private property to find it. Es de mencionar que las grandes cantidades de dinero que maneja el narcotráfico permiten que sea el principal corruptor del país y pone en serio riesgo la estabilidad política y el futuro de las elecciones libres de cualquier nación. Es por tanto necesario que se continúen generando las acciones para perseguir el origen, el destino del financiamiento de estos grupos criminales, quienes muchas veces utilizan el mismo sistema financiero para el blanqueo de sus capitales. Sepan que nuestro gobierno continuará firmemente en esta lucha. Sin embargo, para que sea realmente efectiva, es necesario que se combata también el consumo, ya que es solo natural que la oferta disminuirá y la demanda baja. Nos harían a todos los países que sufrimos de este flagelo un gran favor. Asimismo, hay que reconocer la responsabilidad compartida entre los países consumidores y productores, pero no solo en el tráfico de drogas, sino también en la corrupción, siendo que la droga es el principal corruptor. I should note here that the huge amounts of money that is managed by drug trafficking make it the main corruptor in the country and place the political and the future stability of free elections in any nation at risk. For this reason, it is necessary to continue to carry out actions to prosecute the origin and destination of the financing of these criminal groups, who many times utilize this financial system itself to launder their capitals. You may rest assured that our government will continue firmly on this struggle. However, for it to be really effective, it is necessary to also combat consumption, because it makes absolute sense that supply will only be reduced if demand goes down. We would see a fit that we receive this assistance to
face this affliction by all of these nations, this would be a great favor. Likewise, we need to recognize the shared responsibility between consuming and producing countries, but not only drug trafficking, however, also of corruption, since drugs are the main corruptor. En relación a las extradiciones, el día de hoy logramos capturar a la persona número 50 por delitos de narcotráfico solicitados por el gobierno de los Estados Unidos, muchos de los cuales ya están extraditados y el resto están pendientes de extradición. Lo anterior se ha realizado conjuntamente con las agencias de gobierno de los Estados Unidos, quienes externaron ya muchas felicitaciones públicas por estos apoyos. Regarding extraditions, we have been able to conduct arrests to date of 50 persons for drug trafficking who are being sought by the United States government, many of whom have already been extradited. The rest are in the process of getting extradited. This has been performed jointly with the U.S. government agencies who have expressed many times their congratulations for the support on our part. La lucha contra la corrupción en todas sus dimensiones requiere del firme compromiso político de erradicarlo y desde mi gobierno hemos creado la Comisión Presidencial contra la Corrupción con independencia de manejo y quien ha estado colaborando con diferentes agencias, algunas de ellas estadounidenses, lo cual ha permitido que la instrumentalización del plan de trabajo trazado por esta comisión permea todo el aparato estatal y fiscalice desde posibles delitos administrativos hasta la implicación de funcionarios públicos, quienes posteriormente deberán afrontar la justicia a través del debido proceso. The fight against corruption in every dimension also requires a firm political commitment to eradicate it. And in my government, we have created the Presidential Commission Against Corruption that is independent in its management and which has been collaborating with different agencies, some of them agencies of the United States, which has made it possible to carry out the work plan that has been set out for this committee and which has permeated the entire state apparatus to audit from possible administrative misdemeanors to the implication of public officials who next will have to face justice through due process. Otro tema que quisiera destacar es que la violencia en Guatemala ha venido en descenso en los últimos 2 años, pasando de 21.5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2019 a 16.4 en el presente año. En cifras, esto significa que de 3.578 homicidios se bajó a 2.351, lo que se traduce en una diferencia de 1.227 vidas que no se perdieron por efectos de la violencia y por la intervención estatal a través de diversos programas, entre los que destaca Guatemala Previene del Ministerio de Gobernación, que es una campaña de concientización para evitar que se cometan delitos en el país y aporta los ejes estratégicos y líneas de acción de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Pacífica 2014-2034. Another topic that I would like to highlight is that violence in Guatemala has seen a downtrend in the last 2 years. From 21.5 homicides for every 100,000 citizens in 2019 to 16.4 this year. These numbers mean 3,578 homicides in 2019, dropping to 2,351, which translates into a difference of 1,227 lives that were spared. For the intervention, the state intervention through different programs, among which we highlight Guatemala Prevents, created by the Ministry of the Interior. This is an awareness-raising campaign to prevent crimes committed in the country and makes a contribution to the strategic pillars and lines of action of the National Policy for Prevention of Violence and Crime. Security, citizen security, and peaceful life together for the period of between 2014 to 2034.
Asimismo, se están utilizando diversas estrategias de comunicación como el programa Tu Pista GT, que surge de la iniciativa internacional Crime Stoppers, que es una plataforma internacional que facilita la participación ciudadana de manera anónima, recibiendo información como una valiosa herramienta para la investigación criminal y sirve para incentivar la prevención de los diferentes delitos, como la violencia contra la mujer, la violencia armada, la violencia vial y accidentes de tránsito, violencia contra la niñez y la violencia contra los adolescentes y la juventud. Likewise, we are utilizing different strategies, communication strategies, such as a program called Tu Pista GT, Your Lead in Guatemala, that came out as an international initiative from Crime Stoppers, which is an international platform that streamlines citizen participation anonymously, whereby we receive information as a valuable tool for criminal investigation and is used to incentivize the prevention of crimes such as violence against women, armed violence, road violence, traffic accidents, violence against children, and violence against adolescents and youth. Otro de los esfuerzos necesarios para el control de la delincuencia que hemos impulsado es el programa Promotores de la Prevención de la Violencia del Ministerio de Gobernación, que abrió representaciones en 10 municipios atendidos con prioridad por las fuerzas del orden debido al alto nivel de incidencia de delitos. Los esfuerzos son muchos y compartidos con las diferentes agencias de los Estados Unidos de América. Adicionalmente, se combate a los traficantes de personas y de drogas, incluso mediante la reconstrucción de una unidad móvil de interdicción táctica centrada en el desmantelamiento de actividades delictivas transnacionales. En Guatemala, seguimos implementando diferentes políticas e incluso hemos ofrecido nuestro territorio a los Estados Unidos para mejorar el combate al narcotráfico. Hemos planteado a las más altas autoridades del gobierno de Estados Unidos a convertir en un delito federal el coyotaje y que puedan ser extraditados a los Estados Unidos. Estamos seguros que esta medida reducirá sustancialmente este flagelo. Another effort that is necessary to be able to control crime is a program that we have promoted, which is called Promoters of Violence Prevention, which is an initiative of the Ministry of the Interior that opened units in 10 municipalities that are addressing as a priority the high level of crimes in these areas. Efforts are many and shared with different agencies of the United States of America. Additionally, we are combating the traffickers of persons and traffickers of drugs, even through the creation of a mobile tactical interdiction unit that focuses on dismantling transnational crime activities. In Guatemala, we continue to implement different policies, and in fact, we have also offered our territory to the United States to bring their forces to our country to improve combat of narco-trafficking. We have stated to the highest authorities of the government of the United States that it would be wise to turn the coyote criminal activities into a crime, to get them extradited to the United States. We feel pretty certain that such a measure will substantially reduce this scourge. Federal crime. Guatemala ha sido históricamente un aliado geopolítico de los Estados Unidos, apoyando las prioridades de políticas exteriores norteamericanas. Se han mantenido relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China continental. Se ha desconocido al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. Hemos mantenido nuestra embajada en Jerusalén y declarado a Hezbollah un grupo terrorista. Hemos ofrecido también el uso de la redundancia de las cámaras instaladas y los equipos de rayos X en los puertos. Hemos trabajado de manera conjunta para reducir la migración y hay un largo etcétera. Yes, the suggestion is to turn the coyote criminal activities into a federal crime, the President has pointed out.
Guatemala has been historically a geopolitical ally of the United States, supporting foreign policy priorities of the United States. We have maintained diplomatic relations with Taiwan and not with China, continental China. We have we no longer recognize the dictatorial government of Nicolás Maduro in Venezuela. We have kept our embassy in Jerusalem, and we have declared Hezbollah a terrorist group. We have also offered the use of redundancy of the cameras installed in ports. We have worked together to reduce migration, and there is a long list of other things. En cuanto al Estado de Derecho, Guatemala tiene un sistema republicano de gobierno con una separación e independencia de poderes de legislativo, ejecutivo y judicial. El gobierno actual fue el resultado de elecciones libres y democráticas que se han repetido sucesivamente desde los años 80. Los momentos difíciles democráticos que han ocurrido se han resuelto dentro del marco de nuestra Constitución y en observancia a las leyes del país. El Estado de Derecho, que es la columna vertebral de un Estado republicano moderno, ha tenido avances muy importantes en su consolidación. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, se han destinado los fondos necesarios para ampliar las capacidades y dotar de la estructura necesaria para tener a los mejores funcionarios disponibles y que el día de hoy permite tener la cobertura del 100% del territorio nacional, siendo un paso fundamental para lograr judicializar y hacer que efectivamente sea más efectivo el ente y se reduzca la impunidad. Cuando asumí la presidencia, esa cifra era del 34% de la cobertura. As to the rule of law, Guatemala has a republican system of government with separation and independence of the executive, legislative, and judicial branches. The current government administration was elected in free and democratic elections that have been repeated successively since the 80s. The difficult democratic moments that have occurred have been resolved within the framework of our Constitution and in abidance with our laws. The rule of law, which is the backbone of a modern republican state, has seen quite significant progress in its consolidation. For example, in the case of the public prosecution, we have dedicated the necessary funds in order to Canal de Gobierno, el 20º Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad llevado a cabo en Ciudad de Washington, específicamente en el edificio del Archivo Nacional de los Estados Unidos, en la capital de esa Unión Americana, en Ciudad de Washington. El presidente de la República, doctor Alejandro Giammattei, ha presentado logros y desafíos de su administración en este 20º Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad. El mismo tiene como objetivo que los parlamentarios de los Estados Unidos desarrollen conocimientos en materia de seguridad cibernética, 5G, inversión extranjera, inteligencia artificial, computación cuántica, cadena de bloques y lavado de dinero, todo en el marco de la lucha contra el mal uso de las tecnologías sofisticadas en el mundo. Es de esta forma como se llevó a cabo este 20º Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, realizado en la ciudad de Washington. Este foro como objetivo tiene también el desarrollo y los conocimientos en materia de seguridad cibernética. Como es habitual, los parlamentarios de los Estados Unidos han presentado un informe al Pleno de la Cámara de Senadores sobre la participación del grupo parlamentario en el cual han compartido experiencias sobre el foro internacional. Ha concluido este foro en unos instantes más. Esperamos que la participación del presidente Alejandro Giammattei en este 20º Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad realizado en Washington, Distrito Central, tenga también una información más adelante acerca de esta participación.
Tenemos ya la conclusión de este discurso del presidente Alejandro Giammattei. And performance of the Central American region, and with one of the best economic performances of all America. According to information provided by the International Monetary Fund, we closed 2020 with a GDP of minus 1.5% in 2020, rather than the minus 4.8%, which had been the prediction in March of that year. That places us as the most resilient country in America. Estimaciones del Banco de Guatemala y de organismos internacionales afirman que el Producto Interno Bruto de Guatemala crecerá arriba del 6% durante este año, reflejando una recuperación en B, mostrando la fuerza de nuestra economía. Así también, Esta es la transmisión de Canal de Gobierno desde Washington, en el edificio del Archivo Nacional de los Estados Unidos, en la capital de la Unión Americana, donde el mandatario Alejandro Giammattei está presentando los logros y desafíos de su administración iniciada el 14 de enero del 2020. Una cita organizada por el foro que aborda temas estratégicos de seguridad regional, desafíos de migración internacional, en donde todos los presentes, así como los invitados, han presentado y escuchado a los líderes de la Cámara de Representantes del Senado de los Estados Unidos, así como a expertos mundiales, dirigentes internacionales, en el tema de la seguridad nacional y la evolución estratégica. Este foro, en su 20ª edición, es de tipo parlamentario y aborda temas de inteligencia y de seguridad, y es presidido por Robert Pittinger, exmiembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Vamos a tener en cualquier momento un retorno de la señal desde este lugar, el edificio del Archivo Nacional de los Estados Unidos. Continuamos. electrónicos BPOs con una inversión en bilingüismo de $60 millones a un corto plazo. That strategy is made up by two main lines of action. A, to do more of what we know how to do. Agro-industry, food and beverage, apparel and textiles, chemicals. Tendremos más adelante esta locución del presidente doctor Alejandro Giammattei en este 20º foro en diferido. Les estamos invitando muy cordialmente a estar pendientes de Canal de Gobierno, que está llevando esta transmisión en vivo y en directo desde el edificio del Archivo Nacional en Washington, la capital de los Estados Unidos. En este encuentro se ha hablado sobre el panorama de políticas regulatorias para lo digital, activos de criptomonedas, stablecoins. Además se han abordado temas sobre armas psicológicas y biológicas y uso de amenazas de seguridad e inteligencia artificial a la Unión Americana. El presidente de Estados Unidos es acompañado por una delegación conformada por ministros de Economía, Antonio Maluf, de Finanzas, Álvaro González Richie. Además le acompañan el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, el secretario privado Janio Rosales y el secretario de Comunicación Social Kevin López Oliva. Se tiene contemplado que se sume más adelante el ministro de Relaciones Exteriores Pedro Brolovila a esta reunión. Es la intervención del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, que ha mencionado los logros en materia de seguridad en el combate al narcotráfico. Además ha agradecido al pueblo y gobierno de los Estados Unidos de América el apoyo en el combate al narcotráfico, en temas de extradición
y por supuesto por la donación de varios millones de vacunas que han sido donados y donadas al gobierno de Guatemala y por supuesto al pueblo guatemalteco. Este agradecimiento se ha hecho patente en esta intervención que ha tenido el presidente doctor Alejandro Giammattei en este 20º Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad en los Estados Unidos, que ha presentado también un informe al Pleno de la Cámara de Senadores acerca de la participación del grupo parlamentario, compartiendo experiencias sobre este foro internacional. Continuamos desde Washington. La seguridad en nuestras fronteras, controles migratorios y sanitarios. Hemos desarticulado bandas de traficantes de personas o coyotes. Sin embargo, eso no detendrá la migración. Tenemos que abordar las causas de raíz para que sea la falta de oportunidades o pobreza, y esto a través de la estrategia de los muros de prosperidad, la única forma de combatirlo, que consiste en adoptar una actitud proactiva en los temas migratorios que apuntan a tratar las causas estructurales de la migración, creando las condiciones y alternativas para que la gente pueda desarrollarse dentro de sus comunidades con mejores condiciones como seguridad, salud, educación, vivienda, alimentación, además de un buen empleo. With regard to migration, Guatemala is a country of passage and origin of migrants. We do not want our people to migrate. For that reason, we have coordinated efforts with the government of the United States and with international agencies to reduce migration, both of Guatemalans as well as of foreigners who use Guatemala as a bridge to reach the north. We have strengthened the security of our borders and migration and health controls as well. We have disarticulated groups of traffickers of persons or coyotes. However, this will not stop migration. We need to be able to address the root causes of migration, be that lack of opportunities or poverty. And this can only be accomplished through the strategy that we like to call walls of prosperity. That consists of adopting a proactive attitude on migration topics that point to dealing with the structural causes of migration. By creating the right conditions and alternatives for our people to be able to find development in their own communities with improved conditions such as security, health, education, housing, and food, in addition, of course, to employment. La manera más sostenible de lograr la prosperidad es a través del acceso a recursos, y eso se logra con la dinamización de la economía, y la forma de hacerlo es teniendo mayor inversión e incrementar el comercio. En Guatemala, we need more trade than aid. The most sustainable manner of accomplishing prosperity is through access to more resources. And this is accomplished by making our economy more dynamic, and the way to do that is by having more investment and increasing trade. I repeat the President's words, in Guatemala, we need trade, not aid. No, we need trade, not aid. More than aid. More than aid. Apreciamos la ayuda, pero esta debe ser focalizada en la consecución de los objetivos comunes y complementaria a los esfuerzos nacionales. Actualmente se trabaja en conjunto con los Estados Unidos de la instauración de centros de atención para personas migrantes y retornadas, de las cuales ya hay 2 inaugurados en las áreas fronterizas con México, con el objetivo de brindar asistencia humanitaria para las personas que han sido desplazadas. Así también se busca la ampliación por parte de los Estados Unidos de visas temporales de trabajo por parte de los Estados Unidos, por las cuales se puedan beneficiar ambos países de la mano de obra calificada con deseos de superación y de trabajo, esperando también la aprobación pronta de la cobertura del Estado de Protección Temporal TPS para nuestro país por las necesidades de empleo que han quedado como vestigio de la pandemia del COVID-19 y los huracanes ETA y OTA, entre otros. We appreciate the aid,
but it needs to focus on accomplishing common objectives and complementary to national efforts. At present, we are working together with the United States in the establishment of care centers for migrants and returnee persons, of which we already have opened 2 in the border area with Mexico, for the purpose of providing humanitarian aid to the persons who have been displaced. Likewise, we seek the expansion on the part of the U.S. of temporary worker visas, which can bring benefits to both countries through the qualified labor, and people who wish to improve their work conditions and their lives. We also are waiting for prompt approval of the temporary protection status system so that our country can be benefited due to the needs of employment that are the vestiges of the COVID-19 pandemic, in addition to hurricanes Eta and Iota. El compromiso de nuestro país en el tema de seguridad se centra en la cooperación mutua como socios de los Estados Unidos de América. Temas como narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, son temas esenciales en las agendas bipartidistas. Continuaremos siendo un aliado de los Estados Unidos, respetando los derechos humanos y respetando a los entes investigadores para que hagan su trabajo. Esto a pesar de que algunos funcionarios de la actual administración no lo comprendan así. The commitment on the part of our country in terms of security focuses on mutual cooperation as partners of the United States of America. Topics such as drug trafficking, the trafficking of persons, the trafficking of arms are essential topics to be addressed by bipartisan agendas. We continue to be an ally to the United States by respecting human rights and respecting investigation entities to do their work, despite the fact that some officials in this administration do not understand it. Es así como presento a mi país, Guatemala, un país con grandes esperanzas y con la vista puesta en el futuro de ser un líder regional y, por cierto, el único aliado de los Estados Unidos en Centroamérica. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Ha concluido la intervención del presidente doctor Alejandro Giammattei en este 20º Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad en el edificio del Archivo Nacional en la capital de los Estados Unidos, Washington, donde ha destacado la posición de Guatemala, que seguirá siendo durante su gobierno un aliado y amigo de los Estados Unidos de América. Despedimos esta transmisión. Les invitamos para estar pendientes del diferido que estaremos presentando en cualquier momento. Continúe con Canal de Gobierno.